Estamos aquí con mi prima Gracia, que aquí donde la veis es doctora en informática por la Universidad de Murcia con 3 líneas de investigación. La primera, inteligencia artificial en Machine Learning, la segunda, Data Mining y la tercera, computación evolutiva. Vamos, una eminencia. Es verdad, Gracia, hemos crecido juntas y estamos ahora de vacaciones y me ha parecido muy interesante hacerle un par de preguntillas para compartir con vosotros su punto de vista. Gracias por ofrecerte. Se habla mucho de inteligencia artificial. ¿Qué es realmente para ti inteligencia artificial? A ver, el Machine Learning o aprendizaje computacional, fíjate, inicialmente, por ejemplo, si tú quieres que un ordenador reconozca lo que sería, por ejemplo, una silla, pues tendrías que programarle instrucciones para que supiera lo que es una silla. Pues tipo, si tiene 4 patas, es una silla, o si tiene de madera, es una silla, o si no tiene algo, no es una silla. Sin embargo, en el Machine Learning es el propio ordenador el que es capaz de generar estas instrucciones. ¿A partir de qué? A partir de datos. Por ejemplo, le puedes dar imágenes de cosas que son sillas y cosas que no son sillas. El propio ordenador, a partir de esos datos, genera las instrucciones de forma que luego le das una nueva imagen de algo y es capaz de decir él si es una silla o no. Por tanto, la clave está en las muestras que le metes. Efectivamente, si tú le enseñas muestras que no son representativas, no va a ser capaz de identificar correctamente lo que sería una silla. Imagínate que le muestras solo sillas rojas. Si luego a lo mejor le muestras una silla verde, podría decir que eso no es una silla. Entonces es muy importante la representatividad de las muestras. Y por eso entiendo que conecta con tu segunda línea de investigación de Data Mining, porque recogéis unas muestras muy amplias. Claro, el Data Mining precisamente se trata de recoger datos, muestras de datos muy grandes y a partir de esos datos pues extraer conclusiones, pues por ejemplo a la hora de hacer ventas, si tienes datos de gente que compra cosas o no, pues decir qué reglas hay que aplicar para saber si alguien está interesado en un producto o no. Entonces, de forma que cuando tienes un nuevo dato de alguien, eres capaz de decir si esa persona está interesada o no en ese producto. Con un alto grado de éxito en la predictibilidad. Vale. Y ya me acabas de decir una de las funciones, ¿no? ¿Qué más oportunidades de servicio a la sociedad ves en esta...? Hombre, pues por ejemplo, en la robótica, uno de los problemas que tenía la robótica, uno de los cuellos de botella, era que habían procesos que un operario había hecho tradicionalmente sin saber muy bien cómo los hacía, sin saber explicar exactamente el algoritmo, porque lo hacía intuitivamente. Entonces eso era un problema, porque no sabía el operario cómo explicar exactamente cómo era eso. Sin embargo, observando lo que hace ese operario u otros, pues al final eres capaz de extraer exactamente qué hace el ordenador, el robot es capaz de aprender al final ese proceso que no sabíamos en un principio aplicarse. O sea, que no necesita todos los gaps de información, sino que él mismo los va generando. Exactamente, observando cómo trabaja, por ejemplo, el operario, sería capaz de extraer la secuencia para saber cómo hacerlo. Y eso me lleva a la tercera pregunta. ¿Qué riesgos ves? A ver, riesgos, pues por ejemplo, como en la primera revolución industrial, cuando empezaron los solares y mucha gente pues se preocupaba, es que nos vamos a quedar sin trabajo porque ya no hay gente que teja a mano. Pues es verdad, toda esta gente se quedó sin trabajo, pero encontraron otros trabajos seguramente más interesantes. Pues hoy en día creo que va a pasar algo parecido, que habrá muchos trabajos que puedan sustituir los robots con inteligencia artificial, pero esa gente puede encontrar trabajo mucho más interesante personalmente. O sea que en el fondo es una oportunidad, ¿no?, de reinventarse y de reciclaje. Creo que sí. Y he oído a alguna persona augurar que a lo mejor la inteligencia artificial en algún momento toma el control. ¿Tú cómo ves eso? A ver, yo creo que eso para películas tipo Terminator, Matrix y tal, pues
resulta muy divertido, pero sinceramente yo creo que eso pertenece al ámbito de la ciencia ficción. No creo que eso vaya a ocurrir, porque al final son programas hechos por personas con unos principios básicos, y desde luego los ordenadores y las IA no tienen una conciencia que les permita rebelarse, tomar el control, porque no son seres conscientes, son máquinas al final. El factor humano está siempre detrás, ¿no? Vale, déjame ahora virar, ¿no? Y de verdad que estoy orgullosa de Prima. Y recuerdo, nada, cuando ha emergido esta pequeña conversación, cuando en el pueblo de Caudete tú y yo, chiquillas, yo no sé si 7 u 8 años, nos dedicábamos al hobby de caminar poniéndonos problemas científicos de matemáticas, ¿no? O sea, no era una le ponía el problema a la otra y a ver si era capaz de desafiar. Recuerdo que me solías ganar, ¿eh? Pero había ahí...